Para el caso número 3, empezamos por lo más básico, es decir, definir qué es una estructura de tierra armada. Una estructura de tierra armada es una asociación de elementos granulares y elementos lineales que al juntarse son capaces de soportar fuerzas de tensión bastante importantes. Estructuras de este tipo las podemos encontrar en aeropuertos, carreteras y autopistas, vías ferroviarias, puentes, presas y depósitos, obras civiles, entre otros. Para entrar en un poco más en detalle, tenemos una obra hidráulica, en este caso una presa que está hecha a partir de una estructura de tierra armada, esto con la finalidad de aprovechar la versatilidad que ofrece esta estructura. Además, podríamos suponer que está recubierta por membranas impermeables tanto en la cara interior como en la posterior de las escamas para lograr estructuras estancas, que como su nombre lo indica, logra estancar el fluido y evitar problemas a futuro. También tenemos materiales que son más comunes a la hora de realizar estas estructuras. Láminas geotextiles, que son tejidos no biodegradables, como el poliéster, polietileno y polipropileno. Geomallas, que son materiales poliméricos de módulo alto. Geocompuestos, que están formados por la combinación de dos o más materiales. Y las tiras metálicas, que probablemente sean las más habituales, formando los típicos muros de escamas que vemos por muchas carreteras. En cuanto a materiales para los refuerzos de las estructuras de tierra armada, partimos de los materiales más comunes de los que hablamos previamente. Por ello decidimos optar por una lámina de espuma, fibra de vidrio, madera, geotextil y cartón. Además, tenía que estar presente el elemento granular, que en este caso fue arena de peña, y las tabletas para realizar los cajones o cubos que nos permitieron dar forma. En cuanto al presupuesto, antes de iniciar el caso teníamos planteado un gasto alrededor de los 70.000 a 80.000 pesos colombianos, que se pueden ver distribuidos en la tabla número 1. Pero a la hora de ir a comprar los materiales nos dimos cuenta que los precios que habíamos estimado no eran los más acertados. Además, cabe recalcar que tuvimos una donación de dos de los 5 materiales que íbamos a utilizar, el geotextil y el cartón. Por ello no tuvimos que gastar dinero y se redujo considerablemente los costos en 20.000 pesos colombianos aproximadamente. Para la construcción, iniciamos con la creación del cubo con medidas de 30 centímetros en todos sus lados. Para ello bastaron 4 tablas de madera, puntillas que se encontraban en la casa y un martillo. Posteriormente se humedeció la arena y se procedió a compactarla mientras se ponían los refuerzos. Cabe resaltar que habían estimado 5 refuerzos de estructura y así fue. Este proceso se lo realizamos con cada uno de los materiales que íbamos a probar. Pruebas. En primera instancia, probamos el polietileno, material que fue capaz de soportar el peso de una persona de 85 kilogramos, una persona de 50 kilogramos y dos mancuernas de 3 kilogramos cada una, para un total de 6 kilogramos. Y finalmente, antes de desplomarse, logró aguantar 141 kilogramos. El segundo material que fallamos fue la fibra de vidrio. Con este material realizamos dos ensayos. En el primero pudo aguantar alrededor de 160 kilogramos, pero al ver que la estructura seguía intacta decidimos ubicar encima de dicha estructura un carro que pesaba alrededor de 1 tonelada y, como se ve en el video, lo pudo portar sin mucha dificultad. El tercer material fueron las tablas de madera. Dicho material fue capaz de aguantar 164 kilogramos, distribuidos al lado derecho de la pantalla antes de desplomarse en su totalidad. El cuarto material fue el cartón, material que logró soportar 135 kilogramos, pero que gran culpa de no lograr soportar más se debió a que se partió por la arena humedecida. Finalmente, el quinto material y el que menos resistió fue el geotextil, que como podemos apreciar en el video, al subirse la primera persona, que pesa alrededor de 85 kilogramos, la estructura se vio altamente dañada, y cuando la segunda persona, que pesa alrededor de los 50 kilogramos, se sube, la estructura colapsa en su totalidad. En cuanto al análisis de resultados, el suelo, al estar más compactado por parte gracias a la humedad de este y a la presión ejercida, lograba tener una mayor resistencia y así ser más útil para el propósito final del mismo. Además, tenemos ventajas y desventajas de las estructuras de tierra armada. En ventajas,
Poseemos un sistema rápido de construcción que es económico, versátil, tiene resistencia a estabilidad y es seguro. Pero en desventajas, como todo, siempre hay algo malo, tenemos que puede colapsar como un conjunto, pero sin deformaciones importantes dentro de sí misma. Puede ocurrir por deslizamientos o volcaduras. Como vimos en el presupuesto real y en el presupuesto teórico, la cantidad de dinero y recursos gastados fueron aproximadamente los planeados. Antes de iniciar el proyecto, se planteó que se usarían 5 capas de relleno, lo cual se cumplió, y 40 kilos de arena equivalente a un bulto, de los cuales usamos casi la totalidad, exceptuando 4 kilos del mismo. De los materiales usados quedaron unos restantes que al principio del caso no se observaron. Además, en el presupuesto inicial no se tuvieron en cuenta la donación de 2 materiales, lo cual disminuyó el gasto prefijado. Para mirar cuáles fueron los más resistentes, sacamos los coeficientes entre el peso cargado y el material, datos que se pueden apreciar al costado de la pantalla. Además, cabe resaltar que la fibra de vidrio fue la más económica y una de las más livianas, fue la que más peso resistió. Tenía una resistencia en el primer ensayo de 156 kilogramos sin ningún cambio significativo y luego en el ensayo 2 aguantando un carro aproximadamente de 1 tonelada. De igual manera, el prototipo realizado con tablas de madera tuvo una resistencia similar a la del primer ensayo de la fibra de vidrio. Sin embargo, el material usado es más pesado. Por otro lado, el polietileno costó casi lo mismo que la madera, resistió mucho menos, aunque el cartón y el geotextil no tuvieron ningún costo y no tuvieron un peso determinante. Fueron de los materiales menos resistentes. Nuestras predicciones iniciales fueron semejantes a los resultados, exceptuando las tablas de madera y el cartón. A diferencia de nuestras predicciones, las tablas de madera aguantaron más peso de lo previsto, ya que suponíamos que al ser tan rígidas se romperían al hacer mucha presión. Sin embargo, fueron los cubos que más resistió. Por el contrario, esperábamos que el cartón fuera uno de los materiales más resistentes, ya que al ser un material más moldeable que la madera y así más denso que los otros, no obstante, al estar la arena húmeda, el cartón se debilitó y se colapsó completamente al someterlo a una carga estimada de unos 135 kilogramos. Finalmente, optaríamos por un lugar en Colombia donde hayan carreteras secundarias que comuniquen dos municipios en terrenos montañosos, que se haya dañado porque parte de ella se desliza por la ladera de la montaña, y con este prototipo se puede garantizar el colapso de los vehículos con una mayor resistencia que si se estuviera formando solo con arena y material suelto en su interior. Por ejemplo, en algunas laderas de la carretera que une la Calera con Sopó sería ideal. Gracias.